El profeta Malaquías anuncia el día del Señor. Lo anuncia como un día terrible, como un día de ira y de cólera de Dios para hacer justicia a los que obran mal. Será como un fuego ardiente, y los soberbios y los malvados serán como paja que los quemará desde la raíz. Quiere decir que será un juicio terrible, completo, para los que obran el mal. Pero para los que obran el bien, será una luz que les traerá bendición, paz y alegría. Muchas personas ahora niegan el juicio de Dios. Y lo niegan precisamente porque andan mal, porque no les conviene pensar que un día vamos a dar cuenta a Dios de toda nuestra vida, aún de las cosas pequeñas, aún de la palabra ociosa. Es necesario ir preparando ese encuentro con Dios. Es necesario llegar para que ese día del Señor sea un día de gozo, de paz, como aquel siervo que anhela el encuentro de su Señor porque lo va a premiar. Pero con negar el día del juicio no se obtiene nada. No pueden tapar el sol con un dedo. Es la palabra de Dios verdadera. Jesús que no nos engaña. Jesús que viene a decirnos las cosas fuertes, que nos viene a iluminar para poder vivir bien. El apóstol San Pablo se da cuenta que los cristianos de Tesalónica, que saben que va a venir el día del Señor, muchos han tomado una postura de flojera. Ya viene el día del Señor, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué nos afanamos? Ya viene. No, dice San Pablo, aprendan de mí. Yo mismo trabajé, aunque tenía derecho a pedirles el sustento, trabajé hasta agotarme para no ser gravoso a nadie. Él era tejedor de lonas. Ustedes no tienen que ser holgazanes, porque me he enterado que algunos no hacen nada y se meten en todo. El que no trabaje, que no coma. Bendito Dios que nos dio el trabajo. ¿Qué haríamos si no tuviéramos nada que hacer? El que no hace nada piensa de más. Y la pereza es un pecado capital. El que no trabaje, que no coma. Pero yo ya me jubilé, yo tengo mucho dinero, yo no tengo necesidad de trabajar. Hay muchas cosas que hacer en la vida. La vida no se te dio para que no fructifiques, para que seas estéril. Tu vida Dios te la dio para que des mucho fruto. Somos trabajadores en la viña de Dios, y cuando Dios nos llame a cuenta no vamos a decir, yo no hice nada, Señor. Tenemos que hacer, que ya no tienes necesidad de un salario, un voluntariado, un apostolado, un trabajo de cultura, hacer obras buenas. Pero qué triste que nuestra vida sea estéril, que cuando nos presentemos ante Dios, las manos vacías. El día del Señor que viene nos tiene más bien que motivar para trabajar con ganas y con entusiasmo. Hay tanto que hacer. Jesús tiene necesidad de tu trabajo. La iglesia lo necesita. Tus hermanos te lo piden. En el Evangelio, muchas personas admiraban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas. Y realmente era un templo sólido, como que lo hicieron para siempre. Cuando estudiaba yo en Jerusalén, una vez medí una de las piedras enormes de los cimientos y conté 18 pasos grandes, 18. ¿Cómo la subieron ahí? ¿Cómo?
qué solidez de ese templo. Y la belleza y la riqueza. Había ofrendas votivas de oro, de metales preciosos. Decían que el mismo santuario tenía láminas de oro. Y que en la tarde, cuando daba el sol, que se cegaba uno, que no podía ver de tan brillante que estaba aquello. La gente tenía el templo como la casa de Dios. Y por eso decía que el templo nunca va a ser destruido, iba a ser destruido. Jamás. Es la casa de Dios. Y además, qué sólido está. Pues bien, Jesús anuncia la destrucción. No quedará piedra sobre piedra. Y esto parecía como una ofensa terrible, casi como una blasfemia. ¿Cómo es posible que Jesús diga eso, si es la casa de Dios? Y además está tan fuerte. Quizá este anuncio vino a desencadenar tristemente la muerte de Jesús, porque encendió la ira, la cólera de los fariseos. Y le preguntan a Jesús, bueno, ¿y cuánto va a ser eso? Y Jesús no responde. Porque muchas veces la gente pregunta cuándo va a ser el fin del mundo, y hay profetas falsos. Hay profetas de desventuras, profetas falsos que engañan. ¿Cuántas veces hemos oído que tal día va a ser el fin del mundo, que este día? Yo me acuerdo cuando empezó el año 2000, qué barbaridad, qué profecías de esto, qué profecías de aquello. Y la gente, bueno, hasta la gente venía y me traía velas que para bendecir. Una señora me trajo todo un cartón de velas. ¿Por qué? Es que no sabe, padre, va a haber tinieblas, está en la Biblia, se va a acabar el mundo, padre. Pues no te las bendigo, porque no va a pasar nada. Jesús mismo dice, nadie sabe, no se crean. No se crean. Pero antes va a haber persecuciones y señales prodigiosas en el cielo, terremotos y revoluciones y guerras, pero todavía no es el fin, dice Jesús. Todavía no es el fin. Todavía mucha gente que ni ha leído la Biblia ni el Apocalipsis, cuando hay terremotos, cuando ha habido fenómenos así atmosféricos o cósmicos duros, padre, yo creo que esto ya es el fin del mundo, como dice el Apocalipsis. ¿Y ya has leído el Apocalipsis? No, padre, pero eso dice el Apocalipsis. Y la gente se asusta. Antes tiene que venir muchas cosas. Y también revoluciones. Y también persecuciones contra ustedes. Va a haber. Hasta padres a hijos. Y a ustedes los apresarán y sufrirán, y algunos los matarán por causa mía. Pero es ocasión para dar testimonio. Primero sigue el testimonio. El tiempo de la iglesia es un tiempo para que los cristianos brillemos con la luz de Dios, para dar el testimonio. Hoy muchas mentes quieren acabar con los valores. Hoy hay esa persecución. ¿Por qué vienen las persecuciones? Las persecuciones vienen porque la luz brilla y las tinieblas lo quieren apagar. Porque la voz de la iglesia y la praxis de los cristianos lesionan fuertemente el interés de muchas personas. Y por eso quieren acabar. Pongo por ejemplo a San Juan Bautista. Hablaba en contra del rey. La mujer que tienes no es tu esposa. Muy se enojó el rey y sobre todo la primera dama. Y lo odió hasta que logró que le cortaran la cabeza. ¿Por qué? Porque la voz fuerte de Juan el Bautista, que decía la verdad, le lastimaba a esa señora que vivía en adulterio. Óscar Arnulfo Romero, arzobispo del Salvador, beato ya.
¿Por qué murió? Porque se levantó como una voz profética en contra de las injusticias que había en El Salvador. 28 familias eran dueñas de todo el país y todo el pueblo como esclavo. Y él habló, y se vino la guerra y la confrontación, y él habló muy fuerte. Cuando visité ahí donde murió el hospitalito, donde una bala, diciendo misa, un malvado le disparó y cayó. Porque quisieron callar esa voz. Él mismo era el apóstol de la paz y les decía fuertemente: no maten, aunque les ordenen sus generales, porque primero está la voz de Dios que dice: no matarás. Darán testimonio de mí, darán testimonio. Y la misma praxis de la iglesia enoja a los que hacen el mal. La voz de la iglesia que defiende la vida, la voz del maligno que promueve el aborto. ¿Por qué? Porque lesiona los intereses malvados de ellos. Por eso va a haber persecuciones, pero es el tiempo de que den testimonio de mí. El clima de la iglesia va a ser de persecuciones, porque no somos del mundo, porque hay una guerra encarnizada contra las fuerzas del mal. Cuando se implanta el reino de Dios, las fuerzas del mal tienen que recular. Así es. Tiempo de persecución es el tiempo de la iglesia. Por eso algún autor ha dicho: y cuando no hay persecuciones, cuando todo está en paz, ¿será que el evangelio no se predica como tiene que ser? Porque cuando se predica en el evangelio, claro, se tiene el anuncio del amor y de la misericordia de Dios, pero también hay denuncias, y seguro que no estamos predicando con fuerza como tiene que ser el evangelio, sino que hay componendas que lo suavizamos, que lo rasuramos, que no hablamos con el vigor y la fuerza para destruir el mal. Hermanos, estamos llegando al final del año litúrgico y la iglesia nos pone ahora que contemplemos el fin. Que contemplemos el fin no para llenarnos de miedo, no. Contemplar el día del Señor que viene, no como los cristianos de Tesalónica, que se paralizan, que no hacen nada, sino más bien preparar ese día. Llenar nuestra canasta de obras buenas para cuando nos presentemos ante Dios, no llegar con las manos vacías. Y también, como dijo Cristo, dar testimonio. Es el tiempo del testimonio. Es el tiempo de ver que un día vamos a llegar a la presencia de Dios, pero que ese día sea una luz de salvación porque hemos preparado ese día. Así sea.